Hola, mi nombre es Jesús Jair García Vázquez, estudio la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Hoy les hablaré sobre propiedad y posesión. Empecemos con la posesión, o como también se le conoce, posidere. Es el poder de hecho que una persona ejerce sobre una cosa con la intención de retenerla. Ahora, veamos un poco los elementos de la posesión. Empecemos con la adquisición. Para tener la adquisición es necesario reunir dos elementos. El primero, corpus, que se refiere al control o poder físico que la persona ejerce sobre la cosa. El siguiente es animus, que refiere a la intención o voluntad del sujeto de poseer la cosa. Para adquirir la posesión es necesario reunir ambos elementos, ya que el corpus implica poder material o una relación física entre el poseedor y la cosa. También tenemos la pérdida de la posesión. ¿Esta cómo se puede dar? Bueno, se perdía por la pérdida de cualquiera de sus dos elementos, como es el corpus o el animus, y por ende, forzosamente, por la pérdida de ambos. Pasamos a las clases de posesión. En este caso se distinguían varias clases de posesión. Tenemos a la primera, que es posesión justa. Esta se daba cuando se adquiere sin perjudicar al anterior poseedor, es decir, que se adquiere sin vicios. La posesión injusta es que al adquirirla se daña a otro poseedor. Este se le denomina posesión viciosa. Normalmente aparecía cuando se adquiría violentamente, clandestinamente o en virtud de un precaurio. Pasamos a posesión de buena fe. Este pasaba cuando el poseedor cree tener derecho a la posesión. Hay algo muy curioso en este tipo de posesión, ya que puede convertirse en propietario por usucapión, que se refiere a que puede obtenerla a través del tiempo. Eso lo veremos un poquito más adelante. Y por último tenemos a posesión de mala fe. Este pasaba cuando el poseedor sabe que no tiene el derecho, pero aún así lo obtiene. Un ejemplo muy claro es un ladrón. Pues no es poseedor, pero lo adquiere a través de mala fe. Ahora pasamos a la defensa procesal de la posesión. Cuando se adquiría algo, el poseedor cuenta con los interdictos para demandar el reconocimiento y protección de su posición frente al despojo. Ese tipo de defensa se dividía en dos. Tenemos a la primera, que es interdicta retindeae possessionis. Este grupo de interdictas se utilizaban para retener la posesión. Asimismo, se dividía en dos. Para bienes inmuebles, que es el interdicta uti possidentis. Este se le otorgaba al que estuviera poseyendo para defenderse de cualquier perturbación, siempre y cuando no fuera vicioso. De lo contrario, tendría que devolver el inmueble. Posteriormente tenemos para bienes muebles, que es el interdicto ut iubi. En este caso se le otorgaba al litigante que hubiera poseído el objeto en cuestión por más tiempo durante el último año. Pasamos al otro tipo de interdicta, que era el interdicta recuperandae possessionis. Este tipo de interdictas servían para recuperar la posesión.
que se dividía en, primero, interdicto unde vi. Este servía en las cosas en que se era desposeído por la fuerza, ya sea violentamente o por otro tipo de fuerza. Aparecía en dos formas, de vi y de vi armata. Esta última se utilizaba para defenderse cuando la disposición se había realizado con hombres armados. Pasamos al interdicto de precario. El interdicto de precario lo otorgaba el magistrado para pedir la restitución de una cosa mueble o inmueble que se había dado en atíbulo de precario, cuando el precarista se negaban a devolverla. Pasamos al interdicto de clandestina posesión. Se daba contra la disposición oculta y maliciosa de un inmueble. Ahora pasamos al siguiente tema, que es la propiedad. El término propietas quiere decir la propiedad es el derecho de obtener de un objeto toda la satisfacción que éste puede proporcionar. Ahora tenemos la evolución. Pues básicamente varios comentaristas explicaron el contenido del derecho de propiedad, diciendo que éste otorgaba a su titular el ius intendi, que quiere decir derecho de usar el objeto. Después pasaba al ius fruendi, que quiere decir derecho de aprovecharlo, disfrutarlo y percibir sus frutos. Finalmente pasaba al ius abuntendi, que se refería al derecho de disponer del objeto hasta agotarlo consumiéndolo o por demás. El derecho romano reglamentó la propiedad privada, otorgándole facultades muy amplias al propietario y también estableció limitaciones. Entre las limitaciones encontramos la primera: prohibición de enterrar o quemar cadáveres dentro de la ciudad. Obligación de los vecinos de permitir el paso por el fundo propio cuando éste estropeara la vía pública. El propietario de un fundo donde se encontraba una mina debía permitir el paso a terceros para excavarla, siempre y cuando le pagaran al propietario y al fisco. Permitir el uso público. Esta se refería a cuando si un fondo estaba cerca de, digamos, un río, el propietario debía permitir el uso público de ese río. Clasificación de la propiedad. Primero tenemos la propiedad quiritaria. El derecho romano conoció tres tipos de propiedad. Como ya les comenté, tenemos primero la propiedad quiritaria. Esta fue la única forma reconocida por el derecho civil que exigía para su constitución los siguientes requisitos. Número 1. Que el sujeto fuera ciudadano romano. Número 2. Que la cosa estuviera en el comercio, porque como ya habíamos visto anteriormente, la red se dividía en dos, que estuviera dentro del comercio o fuera del comercio. 3. Si el objeto era inmueble, debía estar situado en suelo itálico. Número 4. Su transmisión debía hacerse por las medidas solemnes del derecho civil, la emancipatio o la in iuris cessio, por ejemplo. La protección procesal de la propiedad quiritaria se lograba a través de la acción reivindicatoria
que era una acción real que tenía el propietario en contra de cualquier tercero, para pedir que se le reconociera su derecho. Pasamos al la siguiente clasificación. En este caso hablamos de la propiedad bonitaria. La propiedad bonitaria se configuraba cuando faltaba alguno de los requisitos exigidos por el derecho civil. Solamente la reconocía el derecho honorario. El derecho honorario fue creado para corregir y o suplir al derecho civil, pero en el transcurso del tiempo, por usucapión se podía convertir en propiedad quiritaria. Tenemos algunos tipos de propiedad bonitaria. El primero, que es propiedad peregrina. Si se transmitía una cosa a un peregrino, a eso se le denominaba propiedad peregrina. La transmisión de un inmueble situado en provincia se le denominaba propiedad provincial. Y la propiedad bonitaria era cuando alguien adquiría una cosa mancipi sin recurrir a los medios establecidos por el derecho civil. Aquí tenemos el exceptor rei vendete extraditae, que era una excepción que el pretor otorgaba al adquiriente que realizaba los efectos de la acción reivindicatoria y así evitar una injusticia. También tenemos el actio publiciana. Esta excepción fue creada por el pretor a semejanza de la reivindicatoria y que se le servirían al propietario bonitario para pedir la restitución de la cosa a cualquier tercero. Tenemos a la propiedad plena. En la propiedad plena se dividía en dos partes. Pero ¿qué entendemos por propiedad plena? Bueno, es el pleno dominio que supone tener la propiedad completa sobre un bien. Se dividía en dos, como es la nuda propiedad, que ésta se refiere al derecho de una persona a ser dueño de un bien sin poder disfrutar de él. También tenemos al usufructo, que es derecho a usar y disfrutar de un bien que posee una persona sin ser el propietario. La propiedad plena se tendrá cuando usufructo y nuda propiedad coincidan en la misma persona. De otra manera no se puede. Pasamos a la copropiedad. La copropiedad existe cuando varias personas son titulares del derecho de propiedad sobre el mismo objeto. La copropiedad podía surgir accidentalmente cuando se mezclan granos o líquidos. También surgía por acuerdo entre las partes, como el contrato de sociedad o por donación o herencia. Pasamos a los modos de adquirir en el derecho romano. Son aquellas en que todo el patrimonio de una persona pasa a manos de otra, como en herencia. Tenemos las adquisiciones o título particular. Los modos adquisitivos de la propiedad fueron clasificados por el derecho romano en modos adquisitivos del derecho civil, como tenemos al primero, que es la mancipatio. Era solo usado por los ciudadanos romanos. Pero ¿qué se necesitaba? Se necesitaba la presencia del transmitente y el adquiriente. También 5 testigos y el libripens, que es el portabalanzas. El adquiriente, pero para llevar a cabo este procedimiento, el adquiriente tomaba la cosa o algo que lo representara en sus manos. Después tocaba la balanza con un pedazo de cobre que simbolizaba como el pago, y ya posteriormente
pues se daba como la legalidad. La mancipatio se conoció desde muy antiguo, pero perdió importancia al desaparecer la distinción de las cosas en res mancipi y res nec mancipi. Pasamos a la injure cessio. Es un modo adquisitivo que debía llevarse a cabo frente al tribunal. El actor adquiriente comparecía injure ante el magistrado para recibir una cosa, poniendo la mano sobre ella, afirmando ser el propietario. El demandado transmitente no se defendía, por lo que el magistrado declaraba propietario al actor. Posteriormente pasamos al usucapio. El usucapio se define como la adquisición de la propiedad por la posesión continua durante el tiempo señalado por la ley. Solo se le dominaba usucapio a los ciudadanos romanos, pero estos debían reunir 5 requisitos. Número 1, res habilis. Tenía que ver con la cosa que se va a usucapir. Debe estar en comercio. Eso es muy importante. De ahí pasamos a títulos. Este refería a aquel que justifica la posesión, es decir, un acta en la que justifica el acto. Pasamos al número 3, que es fides. Este refiere a la buena fe, es decir, que solo el poseedor de buena fe puede adquirirlo. Pasamos a la posesión. Quiere decir que no haya interrupción en la posesión, es decir, debe ser continua. Y por último tenemos al tempus, que este es el plazo necesario para la usucapio. Cabe resaltar que el tiempo era conforme a la ley lo dijera. Pasamos a la audicatio. La audicatio era en los juicios, ya que el juez tenía la facultad de atribuir a los litigantes. La adjudicación se daba en relación con las 3 acciones divisoras, es decir, la herencia indivisa de la cosa común en la propiedad y de deslinde. Pasamos a la lex, que eran todos aquellos casos en los que se adquiría la propiedad por el solo efecto de la ley. En este caso tenemos 3, que es legado vindicatorio. Es el legado en el que se hace propietario el heredero cuando se acepta la herencia. Pasamos a las leyes caducarias de Augusto. Este refiere a la exclusión de las personas solteras y sin hijos para atribuírselas a las personas herederas. Bueno, a otros que sí podían ser herederos. Por último tenemos tesoro en un terreno ajeno, así se le denominaba. Este era cuando, pues, como el nombre lo dice, encontrabas un tesoro en terreno ajeno, pero debía entregar la mitad al dueño del terreno. Posteriormente pasamos a los modos adquisitivos del derecho natural. Como tenemos al primero, que es la traditio. Este se realizaba precisamente mediante la entrega de una cosa, aunada a la intención de adquirir y transmitir. Se necesitaba 2 requisitos, uno de carácter objetivo, que consiste en la entrega de la cosa, y otro de carácter subjetivo, que es la intención de adquirirla. De ahí pasamos a la ocupación. Son aquellas cosas que están en el comercio y que carecen de dueño, bien porque nunca lo tuvieron o porque su dueño las abandonó. Se necesitaban ciertos requisitos, o bueno, más que requisitos, eran como cosas que podían estar en res nulliolis. 1, los animales salvajes. 2, las cosas pertenecientes al enemigo.
3. Las piedras preciosas, como son las perlas y el coral. 4. La isla que se forma en el mar. 5. El tesoro. De ahí pasamos a la accession. Se dice que hay accession cuando una cosa se adhiere a otra de forma inseparable, en cuyo caso será dueño del conjunto el dueño de la cosa principal. En Roma distinguió 3 tipos de accession. Uno que es la unión de una cosa mueble a otra cosa mueble, y este se dividía en otras partes. Número 1, ferrumitatio, que es la soldadura de 2 objetos del mismo metal. Textura, bordado o tejido que se incorpora a una tela. Pictura, coloración de telas. Escritura, escritura sobre papel pergamino. Pictura, pintura hecha sobre lienzo o madera. De ahí tenemos a la unión de cosas mueble a cosa inmueble, como es el satio, plantio o inaedificatio. De ahí por último tenemos la unión de una cosa inmueble a otra cosa inmueble, como es el aulucio o abolición, que tiene lugar cuando una porción de terreno arrancada por la corriente de un río se incorpora a otro fundo. La aluvión, que consiste en incremento constante e imperceptible en los fondos ribeñeros. 3. Isla nacida en un río. 4. Río que abandona su cauce.